Y vamos a continuar hablando de este rey que fue un rey muy apreciado por Dios, Ezequías. Wow, yo estoy impresionado, hermano, de Ezequías. Ezequías fue un rey que honró a Dios tremendamente. Fíjese que mientras su papá, el rey Acaz, cerró las puertas. Si usted me acompaña en segundo de Crónicas 28-24, ahí dice que Acaz, dice, además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Si usted ha puesto atención al estudio de la palabra, usted se da cuenta que todas estas metáforas que Dios nos presenta en el Antiguo Testamento, que están relacionadas con las historias de los reyes, usted se va a dar cuenta que se perdió algo. O sea que los reyes de Israel y de Judá, de el norte y el sur, del sur y el norte, ellos perdieron la visión. O sea que se apartaron de la palabra de Dios que vino por Moisés. Moisés dio todas las instrucciones para que el pueblo de Dios se dirigiera por ellas y que de esa manera complaciera el corazón de Dios. Pero ellos se fueron en otra dirección. Ellos adoptaron su propio camino. Ignoraron a Dios. Aquí dice que le dieron la espalda. Mire cómo dice el 29:6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel eran que el pueblo de Israel cuidara el tabernáculo. Ya nosotros sabemos que eso significa cuidar a Cristo. Usted dirá, bueno, ¿y qué necesidad tiene Cristo de que nosotros lo cuidemos? Mire, no estamos hablando de que nosotros somos los protectores de Cristo, no. Estamos hablando de que somos los protectores de que se hagan bien las cosas. O sea que Dios le encomendó a Moisés y le dijo cómo deberían de hacer todas las cosas. Dios se lo reveló a él y le dijo cómo debería el pueblo hacer todas las cosas para que el propósito de Dios se llevara a cabo. Pero el pueblo de Israel fue desobediente. Y yo quiero que ustedes vean que al estudiar nosotros las 42 generaciones que producen a Cristo, nosotros nos damos cuenta de que esas generaciones, Dios nos las muestra con todas sus fallas. O sea que Dios no nos ha eliminado pues por ser desobedientes, sino que Dios siempre al desobediente le da una oportunidad. Dios siempre está hablándonos y hemos sido desobedientes. Cuando Dios nos muestra la desobediencia de nuestros padres, porque así los pone Pablo a todos los padres de la iglesia, que son los padres de Jerusalén, los padres de Israel, los padres que están en el Antiguo Testamento, así dicen nuestros padres, nuestros padres. El apóstol Pablo, cuando habla como iglesia, él dice nuestros padres. Por lo tanto, nosotros los tomamos a todos los patriarcas como nuestros padres, porque Dios comenzó sus tratos con la humanidad por medio de un pueblo que Él lo escogió y le dio todas las instrucciones para que ese pueblo le honrara. Y todos somos descendientes desde allá de Génesis, somos descendientes desde Adán, Abraham, Isaac, Jacob. Todos los hombres provenimos desde allá de cuando Dios puso a un hombre en el huerto del Edén, de ahí descendemos todos. Por lo tanto, todos somos el pueblo de Dios que Él ha escogido
Él ha escogido pueblo en el Antiguo Testamento y ha escogido pueblo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era llamado el pueblo de Israel y se dividió en Judá e Israel. Y eso es una sombra de la iglesia. Por eso les dije que el reino de Israel comenzó con 3 reyes en una unidad perfecta que cubrió 120 años. Por eso es que yo me atrevo a decir que la iglesia del Señor del Nuevo Testamento por 120 años fue pura. Y ese reino se dividió. Así que nosotros no tenemos que tener conceptos equivocados del cuerpo de Cristo o de las divisiones. Por ejemplo, en los ministerios han ocurrido divisiones, pero no tenemos que tomar una división como algo que Dios no apoya, ¿verdad? Algunos hablan mucho de la división, pero no la entienden. La división siempre viene porque nosotros somos de corazón duro, pues. Nosotros nos cuesta permanecer unidos. Entonces llega un momento en que nos tenemos que separar a veces el uno del otro, pero eso no quiere decir que dejamos de ser hermanos, eso no quiere decir que estamos en competencia el uno con el otro, porque Dios siempre condenó la disensión que existía entre el reino del sur y el reino del norte. O sea que Dios no estaba de acuerdo que Judá peleara contra Israel y que Israel peleara contra Judá. Ellos eran hermanos, ellos eran parientes. Entonces, Dios no está de acuerdo que nosotros nos pongamos a pelear porque de repente un hermano, Dios lo manda a otra parte a trabajar y le usa abriendo otra localidad, ¿verdad? Las localidades tienen que ser abiertas, pero nosotros solo tenemos que tener cuidado de permanecer en la unidad. El reino fue dividido, pero Dios no estaba de acuerdo que estuvieran el uno contra el otro. Así que si algún día tú participas en una división de un grupo, solo entiéndelo a la luz de la palabra. Seguimos siendo hermanos. Con el tiempo Dios nos vuelve a juntar. Con el tiempo Dios restaura todas las cosas. Hay un tiempo que Pablo y Bernabé estuvieron en cierta discordia porque Pablo no quería llevar a Juan Marcos. Sí, entonces discutieron y encomendaron a Juan Marcos a la gracia de Dios, pero después, pasados los años, Pablo dijo que viniera otra vez Juan Marcos porque le era útil. A veces nosotros nos ponemos a pelear cuando nos vamos de alguna congregación y nos vamos a otra, nos ponemos a pelear con los hermanos, pero eso no debe de ser así, porque por la dureza de nuestro corazón, Dios nos entrega a veces a cosas que nosotros no entendemos, ¿verdad? En el caso del pueblo de Israel, el pueblo de Israel le volteó la espalda al Señor y dejó de cuidar el tabernáculo. Les dije al principio que es cuidar a Cristo y sus intereses. Si usted echa un ojo a la situación en general de la iglesia de Cristo, usted se va a dar cuenta que todos estamos divididos. Lo más tremendo es que no solamente estamos divididos por localidades, sino que por denominaciones. Los cristianos genuinos, hermano. Cuando usted habla de un cristiano bautista, usted está hablando de un cristiano genuino. Cuando usted habla de un cristiano metodista, está hablando de un cristiano genuino, de un cristiano presbiteriano. Son cristianos genuinos, hermano. Pentecostales, son cristianos genuinos. Cuando usted habla de cristianos denominacionales, no está hablando de gente falsa. Es gente falsa los que son sectas, los que se apartan de la centralidad de Cristo. Pero todo grupo que tiene a Cristo como su centro, hermano, esos son cristianos genuinos. Por eso hay que aprender lo que es la fe y lo que es las doctrinas, ¿verdad? Porque todos nosotros los cristianos tenemos que estar unidos en la fe.
La fe es superior a la doctrina, hermano. Lástima que muchos no lo entienden. Entonces el pueblo aquí nos lo muestra Dios como un pueblo que le volteó la espalda a Dios, o sea que se desunió el cuerpo de Cristo. Se desunió por medio de las denominaciones. O sea que todas las denominaciones lo que han hecho es dividir al cuerpo de Cristo, al grado de que ninguno quiere saber del otro. No, un lado no quiere saber nada del otro. Un cristiano pentecostal no quiere nada que ver con los bautistas ni con los presbiterianos y viceversa. Los presbiterianos y los bautistas, los metodistas, ellos no quieren ver nada. Dicen, nosotros no tenemos que ver nada con el pentecostalismo. Y los pentecostales por el otro lado igual. O sea que unos reclaman que unos están locos y los otros locos reclaman que los otros están muertos. Así que en una forma técnica y sin ocultar la verdad, son enemigos. Aunque a veces solapadamente, ¿verdad? Porque un pentecostal se encuentra con un bautista y se tratan, aparentemente se tratan bien, pero ya al darse la espalda el uno con el otro, al irse cada quien a su molino, se critican y hablan mal el uno del otro. Pero el asunto es, hermano, que el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, está representado en la Biblia por Jerusalén. El cuerpo de Cristo está representado como en el Nuevo Testamento como la casa de Dios. O sea que la casa del Padre. La casa del Padre es la iglesia en el Nuevo Testamento y la casa del Padre es el templo en el Antiguo Testamento. El tabernáculo y el templo es llamado la casa de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la iglesia es llamada la casa de Dios. Entonces, para que nosotros podamos ver con claridad que la casa de Dios debe de ser una, pero nosotros los hombres la hemos dividido. Entonces nosotros tenemos que abogar por la unidad. Hermano, nosotros no tenemos que despreciarnos entre los cristianos. Usted nunca desprecie a un bautista, nunca desprecie a un presbiteriano, nunca desprecie a un metodista. Bueno, Dios le va a dar sabiduría a usted para que usted sepa quién es cristiano genuino. Pero nosotros no podemos despreciar a ningún cristiano genuino. El hecho de que no se reúna con nosotros, el hecho de que no esté en el grupo en que nosotros estamos, eso no lo quita de ser nuestro hermano. A veces hasta Dios mismo ha permitido que cada uno jale por su lado por la dureza de nuestros corazones. Es lo mismo que el matrimonio. El matrimonio, muchos llegan al divorcio debido a la dureza de sus corazones. Dios no quiere que ninguno se divorcie, pero la dureza del corazón del hombre, por eso dice que cuando le preguntaron a Jesús que por qué Moisés permitía el divorcio, dijo que por la dureza del corazón, ¿verdad? Y Cristo mismo dijo que el divorcio era permitido únicamente por causa de fornicación. O sea que cuando hay engaño, ¿verdad? Cuando hay engaño en un matrimonio, imagínense, por la dureza del corazón, porque cuando hay engaño ya no se quieren perdonar. Lo ideal sería perdonarse, ¿verdad? Pero algunos no se perdonan, entonces se separan. Lo mismo pasa con muchos hermanos, técnicamente se divorcian de su congregación. Yo he conocido hermanos que han estado por muchos años en una congregación y de repente se divorcian de esos hermanos. Divorciarse es separarse. Entonces nosotros debemos de entender a la luz de estas enseñanzas de Ezequías que su papá cerró las puertas. Su papá dice que cerró las puertas de la casa y se hizo altares en Jerusalén. Ustedes saben que el altar en la Biblia tipifica la cruz. O sea, darle un sentido diferente a la enseñanza de la cruz de Cristo. O sea que la cruz de Cristo es una enseñanza muy central de los cristianos. Todos los buenos cristianos enseñan, hermano, que el altar, que es la cruz, es
el sacrificio de Cristo para salvar a los pecadores. Pero aquí dice, mire que Acaz cerró las puertas de la casa de Jehová. Nosotros debemos de entender que cerrar las puertas de la casa de Jehová es cerrarnos a la unidad del cuerpo de Cristo. Cerrar las puertas de la casa de Jehová es cerrarnos a la unidad que debe de existir en la casa de Dios. Vuelvo a repetirte, la casa de Dios es la iglesia en el Nuevo Testamento. La casa de Dios es el templo del Antiguo Testamento. Así nos enseña la Biblia. Cuando Cristo vino, Él dijo, ¿por qué habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones? Y se refirió al templo. Pero ya en el Nuevo Testamento, en Hebreos 3:6 dice, pero Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si permanecemos firmes hasta el fin. Ok, entonces cerrar las puertas de la casa es cerrarse a la revelación de la unidad de la casa de Dios. Y eso fue lo que perdió Judá y perdió Israel. Ellos perdieron la unidad. Ellos se manejaron en un itinerario distinto, en un camino distinto. Cada quien agarró su camino. Claro que venía de parte de Dios el dividirlos porque Dios vio la dureza del corazón. Si tú quieres saber por qué tú estás dividido de otros cristianos, es por la dureza de tu corazón. Si tú tienes un corazón duro, tú no vas a respetar a los demás cristianos y vas a estar siempre en competencia con ellos. Pero si tú tienes un corazón puro, tú abres las puertas de la casa de Dios, lo que hizo Ezequías, mire. Ezequías, mire cómo dice en segundo Crónicas 29:5, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Sí? O sea que el rey Ezequías abrió las puertas que cerró su papá. Ojalá que si tú fuiste criado en un ministerio donde son puertas cerradas, que no quieren juntarse con ningún otro, si tú perteneces a un ministerio de puertas cerradas, hermano, pídele a Dios pertenecer a un ministerio de puertas abiertas. Yo le doy gracias a Dios, hermano, que yo un día aprendí con los hermanos que tienen puertas abiertas en el ministerio. Por eso yo puedo entender a todos los cristianos, porque no todos estamos de la misma estatura. Hay cristianos niños en muchos ministerios, hay cristianos adolescentes en otros ministerios, hay cristianos adultos en otros ministerios y aún hay ministerios de abuelos, ministerios de hombres que realmente saben cómo dirigir a los pastores y los pastores saben dirigir a los jóvenes y los jóvenes ayudan a los adolescentes y los adolescentes pues son los hermanitos mayores de los niños que tienen que cuidarlos también. O sea que todo esto, hermano, es una unidad perfecta, pero que se ha descuidado por la dureza de nuestros corazones. Entonces, ayer estuve predicando acerca de segundo de Crónicas 29:5, donde Ezequías les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Toda inmundicia, hermanos, tiene que ver con nuestra forma negativa de abogar por las cosas de Dios. El pueblo de Israel, físicamente, ellos en realidad lo que tenían era el templo lleno de animales. Ellos tenían allá dentro del templo criaderos de chivos, criaderos de palomas, de animales, ahí vendían. Usted sabe que Cristo vino y les volteó todas las mesas y echó fuera del templo a los cambistas, dice. O sea que tiene que ver pues con haber hecho la casa de Dios mercadería. O sea que el error en el que ha caído el pueblo de Dios es volver la casa de Dios mercadería, mercado pues, mercado. Usted sabe lo que es un mercado.
es para transacciones y para troque y para, sí, el cambio. Así se iniciaron los mercados en el tiempo pasado, que cada quien traía sus productos y los cambiaba por otros productos, no se manejaba dinero, pero con el tiempo se empezó a manejar el dinero. Y hoy día, pues las iglesias que tienen puertas cerradas a la verdad de Dios, ellos dicen que dejan de hacer las cosas correctas. Mire, dice en el versículo 7, el 6, leamos el 6, dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová. Eso es quitar, hermanos, la vista de la casa de Dios, quitar la vista de lo que es Cristo. Cristo es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Así lo dice Juan 1:14, dice, y aquel verbo tabernaculizó entre nosotros. Entonces, Cristo es el tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Pablo tuvo mucho problema cuando él visitaba las iglesias porque las iglesias estaban llenas de problemas debido a que se le ha dado la espalda al tabernáculo de Dios. Usted cuando estudia a Corintios se da cuenta que los corintios ni siquiera sabían que tenían espíritu. Ellos ni siquiera sabían que tenían que ser hombres espirituales, y por eso fue que ellos más se dirigían por su carne, y por eso se volvieron al judaísmo, al gnosticismo, a la sabiduría griega. Entonces ellos quitaron a Cristo de ser el centro. Y muchos hoy en día tienen ese problema, han quitado a Cristo de ser el centro, que es apartar su rostro del tabernáculo de Jehová. De toda clase de actividades hacemos a veces, hermano, pero Cristo no es nuestro centro. Hoy día hay actividades hasta pasado mañana, dicen los hermanos de Ecuador, pero no es Cristo el centro de esas actividades. Se ha perdido la centralidad de Cristo en lo que Él verdaderamente quiere, y como las iglesias a veces lo que están luchando es por tener gente. Fíjese que muchas iglesias esa es su meta, multiplicarse en número, aunque no se multipliquen en el conocimiento de Cristo y en el crecimiento de Cristo. Para mí, hermano, lo más importante es que todos nosotros crezcamos y seamos transformados de gloria en gloria hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Yo no estoy interesado en los números, hermano. Pero hay pastores que si miran una congregación de 1,500 hermanos, ellos son impresionados. ¡Ay, qué bonita esa congregación! ¡Ay, 2,000 hermanos! Imagínese uno de pastor presumiendo que es pastor de una iglesia de 2,000 hermanos, de 3,000 hermanos. Eso lo que hace es hincharnos, hermano. Por eso dice la Biblia, no temáis manada pequeña. Yo siempre animo a los hermanos, tenemos que llenar de localidades, pero no localidades megas. Tenemos que llenar de localidades. Aún hay lugares donde la iglesia está en la casa de uno. No te sientas nunca menor que otro porque la iglesia que está en tu casa, y que porque ahí solo hay 10, 12, 14 hermanos, tú te vas a sentir frustrado. Porque hay hermanos que yo los miro colgar la toalla bien fácilmente, porque dicen, es que nosotros solo somos 10. Hermano, imagínate a Cristo con sus 12 discípulos, hermano. Y uno de ellos, diablo, hermano. Él no se desanimó. Él no se puso a llorar, Padre, mira que no crece este grupito. No, su carga era que esos 12, ya él sabía que uno era diablo porque lo tenía que entregar, pero los otros 11, la carga de él era que entendieran el propósito divino para que se volvieran unos predicadores efectivos de llevar el ministerio hacia adelante. Así que, hermano, yo quiero que tú entiendas, el hermano Carrillo no es su preocupación que tengamos mega iglesias, porque cuando uno su preocupación es tener mega iglesias, uno descuida el cuidado del tabernáculo, le vuelve la espalda al tabernáculo. Y mire qué se deja de hacer cuando uno le da
la espalda al tabernáculo. Versículo 7. Segundo de Crónicas 29:7. Y aún cerraron las puertas del pórtico. Lo primero que hace una persona que le voltea la espalda al tabernáculo, cierra las puertas del pórtico. O sea que ya no entiende lo que es la unidad de la iglesia. Ya no entiende que tenemos que ser uno. Yo me acuerdo cuando estaba joven, cantábamos con los hermanos de habla inglesa. Cantábamos, We are one in the Spirit, we are one in the Lord, sí dice, decía, somos uno en el Espíritu, somos uno en el Señor, y Él va a producir, dice, nuestra unidad. We are one in the Spirit, we are one in the Lord, and we pray that all unity may one day be restored. Y oramos para que un día Dios produzca la unidad de todos nosotros. Yo me recuerdo que cuando estaba joven escuchaba al doctor Ríos, el pastor del IM de Guatemala, y él decía, yo creo que los cristianos van a unirse hasta que vayan en el aire, hasta que sean arrebatados, entonces va a haber una unidad perfecta, pero el asunto es que nosotros somos divisivos, pues, pero por naturaleza. Y por eso Dios permite entre nosotros las divisiones. No va a creer que las divisiones Dios dice, ok, voy a dividirlos. No, los voy a dividir, dice, por la dureza de su corazón. Porque todos nosotros podríamos reconciliarnos. Pero mire lo que pasa cuando uno le voltea la espalda. Y está hablando de puros líderes, porque Ezequías dijo levitas. Levitas, dice, oídme levitas. O sea que los levitas somos los sacerdotes, somos los reyes y sacerdotes. Ahí está Ezequías como rey y los levitas como sacerdotes allá en el Antiguo Testamento. A nosotros en el Nuevo Testamento nos llama reyes y sacerdotes. Nosotros somos reyes levitas, reyes levitas. En el Nuevo Testamento no hay dos profesiones separadas. En el Antiguo Testamento la profesión era separada. El rey era el encargado de toda la política y el gobierno del Estado, y el sacerdote era el encargado de ser intermediario entre Dios y los hombres. Pero nosotros ahora somos los gobernadores y administradores y los que son sacerdotes. O sea que somos los que ayudamos pues a los hermanos para que se mantengan en una buena relación con Dios, pero aparte de eso somos administradores. Entonces aquí Ezequías les dice, oídme levitas, santificados ahora. O sea que todos tenemos la oportunidad de restaurarnos ahora, pero aquí se le está haciendo un llamamiento a una degradación que ya viene, pues, en la historia viene una degradación. Los reyes se venían degradando y degradando y degradando, y de repente Dios levanta a Ezequías para ayudar a esos reyes a que se restauren. Perdón, a esos sacerdotes que se restauren. Y Ezequías mismo recibe el llamado de Dios de restaurarse él como rey. Entonces, primeramente tiene que haber un rey con un corazón puro, que es Ezequías, y seguido a eso tiene que hablar con el liderazgo, con los que se encargan de las cosas espirituales, y les dice que se santifiquen y que abran las puertas de la casa de Dios. Hermanos, si tú no tienes abiertas las puertas a la unidad del cuerpo de Cristo, tú no has entendido entonces la tarea a la cual Dios te ha puesto. Tú tienes que ser unido con los pastores de tu ciudad. Tú tienes que unirte a ellos. Yo le doy gracias a Dios por el hermano Israel Reyes, por el hermano Lalo, porque ellos trabajan, hermano, mire, ellos trabajan bien bonito, ellos se juntan con todos los demás pastores de su ciudad. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos en Ocotlán. En Ocotlán existe una unidad del cuerpo de Cristo. Ellos hasta hacen un desfile cada año con carrozas y todo de los cristianos de todas las iglesias. Se me hace a mí que ellos hacen la invitación, un grupo está encargado de dar testimonio de que hay unidad en la iglesia cristiana, pero hay pueblos donde no hay unidad cristiana, hermano. Hay ciudades aquí en Estados Unidos donde ni siquiera se juntan los pastores. Yo he tenido el privilegio, hermano, en la ciudad donde estoy, de muchas veces juntarme, y no solo con los pastores de habla hispana, sino con los pastores de habla inglesa.
Nos hemos hecho uno con esos hermanos y es maravilloso, hermano, cuando tú no estás aislado. Estar aislado es cerrar las puertas de la casa de Dios. Hay un solo cuerpo de Cristo en toda la tierra, hermano, y por eso ese canto que les estaba cantando, que mi hermanita Janine me ayudó, ella lo puso aquí en inglés, mire, aquí regreso, a donde está mi hermana Janine, ¿dónde se me fue mi hermana Janine? Yo la vi que por aquí estaba. Perdónenme que me pongo un poquito distraído con los comentarios, pero son lindos los comentarios. Moisés dice ganar a Cristo para expresarlo y enseñarlo, porque lo que sabemos enseñamos, pero lo que somos reproducimos. Amén. Es cierto, Moy. La hermana Alejandra dice, ese es el único interés que tenemos los siervos, presentar perfectos en Cristo a los santos. El que quiere caminar con nosotros solo debe disponerse a que Dios trabaje en ellos, guardando la unidad. Dios multiplicará si cuidamos el testimonio y si no crecemos en número, que esos pocos sean fieles a Dios. Amén. Amén. Procura con diligencia. Abraham solo tenía un hijo y era llamado padre de multitudes. ¿Qué le parece? ¿Sí? Oh, aquí está. Aquí está mi hermanita. Ya me lo puso aquí, pero no lo puedo abrir. Me lo puso Leonardo. Dice, yes, amen. Dice, ahí está lo que puso la hermana Yani, pero no lo puedo abrir, Leonardo. No sé por qué, pero voy a ver si aquí. Hermana Janine, ¿por qué no me lo pone otra vez porque ya no lo encontré? Pero es ese coro que cantamos, We are one in the Spirit, we are one in the Lord, and we pray that all unity one day be restored. Y cantamos ese coro. Yo lo cantaba con los hermanos de habla inglesa. Bueno, regreso pues hasta donde iba. Tenemos que tener puertas abiertas, hermano. Si tú tienes puertas abiertas, entonces tú no tienes prejuicios contra los otros cristianos, aunque no estén enseñando lo mismo que tú enseñas. Porque hay hermanos que están en otro nivel, pues no han alcanzado un nivel para poder enseñar cosas más profundas, pues ellos se mantienen dando vueltas enseñando, pero acuérdense que los niños son los que más hay en el hogar, especialmente los latinos, los mexicanos somos los que tenemos muchos hijos y en el cuerpo de Cristo así es. Ahí está Selene, ya puso yes, amen. May we be restoring the unity of the Spirit and of the Lord Jesus Christ, my prayer for the saints. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Que un día haya esa restauración de la unidad, porque todos los siervos de Dios están desunidos, cada quien jala agua de su pozo. Entonces le tenemos que pedir a Dios que nos hable de abrir las puertas de la casa de Dios. Y dice aquí que entonces, después de que le volvieron las espaldas al tabernáculo, que es ya no estar cristocéntricos, sino doctrinocéntricos. A veces somos más céntricos en nuestras doctrinas que en Cristo. Fíjese qué tremendo, hermano, porque hay muchos hermanos que defienden más sus doctrinas que a Cristo. Yo le pido a Dios, hermano, yo no quiero defender doctrinas, hermano. Yo quiero defender a Cristo. Yo quiero estar cuidando a Cristo. Mire, porque dice que al volverle la espalda se cierran las puertas del pórtico, se apagan las lámparas. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Quiere decir que cuando uno cierra las puertas de la casa de Dios, uno apaga las lámparas, ya no predica la pureza de la palabra, se mantiene en puras doctrinas que le convienen porque su grupo predica ciertas doctrinas y él es fiel a su grupo, aunque no es fiel a Cristo. Hermano, es que es peligroso ser fiel a nuestras doctrinas y no ser fiel a Cristo. Yo prefiero ser fiel a Cristo, aunque no me mantenga predicando doctrinas. Le pongo un ejemplo.
Las doctrinas son diversas, cómo se visten las mujeres, que no se cortan el cabello, que se cubran la cabeza, la fórmula de la forma de bautizar, la forma de llevar a cabo las reuniones. Todas esas son doctrinas, hermano, no es Cristo. Cristo es su obra redentora, su obra transformadora y su obra de perfeccionamiento de los cristianos. Es que Cristo, hermano, es más elevado que las doctrinas. Pero cuando se cierran las puertas, se apagan las lámparas y no queman incienso, ya no oran el uno por el otro. Hermano, mire, cuando uno se da cuenta que de verdad ha sido liberado, uno puede orar por hermanos que no están con uno y que no pertenecen a su grupo. Yo no sé cuántos oran por el hermano Carrillo y que son de otro grupo, pero yo oro por los hermanos de otro grupo. Yo cuando llego los martes y me piden oración por fulano, sutano, que no se reúne, es más, yo he orado por hermanos que nos odian, yo he orado por hermanos que nos aborrecen. ¿Acaso no dice la Biblia que aún a nuestros enemigos tenemos que amar, a pesar que nuestros hermanos técnicamente no son enemigos de nosotros? Yo no sé por qué una congregación puede estar hablando mal de la otra, hermano. Entonces nosotros no hemos entendido cuál es tener abiertas las puertas de la casa de Dios. Yo les he dicho siempre a todos los hermanos, si ellos no te hablan a ti, tú háblales. Si ellos cuando te ven en el supermercado se hacen a un lado, ve y salúdalos tú. No hagas tú lo mismo como el torero, solo olé, olé con tu manto rojo y no le vas a hablar a los otros hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque Dios el corazón que ha puesto en el hermano Carrillo es un corazón de carne, no es un corazón de piedra, es el corazón de Cristo. Yo amo a muchos hermanos que a veces no me aman a mí. Y hay pastores que a veces no están de acuerdo conmigo, pero yo no sé por qué ellos no han madurado para entenderme, porque yo sí los entiendo. Yo aún he invitado hermanos a que prediquen con nosotros, que tal vez no son hermanos que nos aceptan totalmente, pero le digo, hermano, predica tú. Y los hermanos en Pan de Vida pueden escuchar a cualquier pastor predicar. Y ellos, yo les he enseñado, mira, le digo, todos nosotros tenemos un colador aquí en la cabeza. Aquí, mire, a todos los cristianos genuinos Dios les ha puesto un colador aquí sobre su cabeza. ¿Sabe lo que es colador, va? Un cernidor. Aquí tiene su colador y le digo, deja que echen en ti todo. Escucha a los hermanos que te hablan y luego mueve la cabecita y haz así para que solo pase a tu pensamiento lo que debe de pasar por tu colador. Y lo demás, solo lo que quede ahí, ¿qué se hace con lo que queda en el colador? Échalo a la basura, sácalo. Aleluya. Mira, aquí hay tanto tesoro escondido, pero muchos como no saben cómo se interpreta el Antiguo Testamento, no saben sacar todos estos tesoros, todas estas joyas. Cuando se le voltea la espalda a Dios, hermanos, se cierran las puertas de la casa, ya no se ora, se apagan las lámparas, ni tampoco hay sacrificio de holocausto. Mire, hermano, ¿cuál es el sacrificio de holocausto en el santuario al Dios de Israel? ¿Sabes qué es? El holocausto es Cristo, hermano. La ofrenda del holocausto. Si tú quieres, repasa los mensajes que hemos dado de Números, de Levítico. En Levítico especialmente explicamos cada aspecto de las ofrendas, porque en Levítico se presenta a Cristo como 7 ofrendas, 8. Y cada aspecto de cada ofrenda es un aspecto de Cristo. Eliminar, hermano, el incienso es eliminar la oración. Eliminar el holocausto, ya no hay sacrificio en el santuario de Dios. Es muchas veces hasta sentirse con una conciencia acusadora de que no somos cristianos genuinos. Esa conciencia acusadora, hermano, eso es terrible, hermano. Fíjese que cuando uno lee Romanos 8, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y muchos no entienden los pasajes de Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fíjese que hay muchas cosas que se logran solo por la fe. Pero a veces nuestra fe está rancia, nuestra fe está echada a perder, hermano, porque
Comenzando que muchos de nosotros todos los días nos sentimos condenados cuando no tenemos fe, hermano. Un cristiano que no tiene fe todos los días se siente condenado, aunque la Biblia le dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo, él se siente condenado. Todo el tiempo se siente pecador, todo el tiempo se siente mal, hermano. No, si nosotros hemos sido justificados para ya no seguir pecando. Ahora, la acusación viene porque tú sigues pecando, por eso te sientes acusado, pero eso no tiene nada que ver con tu salvación, eso tiene que ver con tu madurez, eso tiene que ver con tu galardón. Muchos predicadores no saben explicarlo. Esa condenación que tú sientes todos los días, es porque te portas mal. Si tú te portas bien, que es lo correcto y lo normal de un cristiano, no vas a tener condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Si te dejas dirigir por la carne, sigue leyendo el capítulo 8 y dice que por a muerte estás adquiriendo. Por eso nosotros todos los días tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Muchas de nuestras enfermedades físicas, hermano, nunca se van de nosotros precisamente porque todo el tiempo seguimos. Ya somos salvos, pero seguimos siempre con las puertas cerradas, con las luces apagadas, hermano, con la espalda dada al tabernáculo. Ya no quemamos incienso, no oramos los unos por los otros, ya no creemos en el sacrificio de Cristo que nos ha perdonado y limpiado totalmente, hermano. Ya el pecado, hermano, en ti no tiene que estar haciendo estragos. Ya fuiste perdonado. Nada más tienes que vivir en una confesión diaria. Confiésale a Dios todo, pero ya no es para que practiques el pecado. Nosotros ya no estamos llamados a practicar el pecado. 4 cosas nos pide Dios a nosotros los gentiles. Mira, la primera es no sangre. Nada con sangre. Cada vez que comemos carnita o algo hay que quemarla bien la sangre. A veces a nosotros hay muchos hermanos que les gusta muy crudita la carne. No, si carne asadita, bien quemadita la sangre, que no tenga sangre. Sí, que cuando comas pollo no lo hagan ahogado. ¿Sí? Que cuando sabes que alguien está sacrificando comidas a un ídolo, tú ores para que ese ídolo sea reprendido porque son demonios y tú comes tranquilo. Yo cuando voy a comer con los chinos, ahí tienen un altar de Buda y le ponen comida y todo. Yo cuando me toca comer comida china, yo oro y le digo, Señor, como los, eh, los ídolos no son nada, Señor, reprendemos en el nombre de Jesús toda malicia y danos un cielo limpio para comer aquí esta comida. Santifícala, Señor. Sí, a veces te regalan tamales dedicados a los ídolos. Ora por ellos y el Señor va a quitar toda malicia y todo. Pero cuando es algo que ocasiona tropiezo, dice mejor ni te lo comas. No comer morcilla, no todo eso, hermano, porque eso es lo que tenemos prohibido los gentiles. Y luego la fornicación. La fornicación es el pecado más grande que afecta a la iglesia y es lo que le pide Dios a los gentiles, que no participemos en la fornicación. No participar en vida sexual fuera de nuestro matrimonio. Eso es lo más fuerte para los cristianos y es en lo que más han caído los cristianos. Entonces ya sabes tú pues lo que es darle la espalda al tabernáculo, porque eso te apaga la revelación divina, ya no oras por los demás y mucho menos vas a aprovechar el sacrificio de Cristo, porque como sigues viviendo en pecado, entonces vas a seguir siendo condenado por tu conciencia, porque tu conciencia o te acusa o te excusa. Debemos orar, hermano, que Dios libre todas las localidades en las que nosotros trabajamos del adulterio y de la fornicación. Que Dios nos libre de eso, hermano. Eso es lo que arruina de una vez la iglesia, hermano. En cualquier localidad, cuando eso sucede, se echa a perder esa localidad. Bueno, gracias a Dios. Y eso dice el versículo 8, con eso termino el mensaje de hoy y mañana vamos a seguir. Hay más tiempo que vida. Dice el versículo 8, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. No se te olvide, oídme levitas, santificaos ahora.
Somos reyes y sacerdotes, hermano, por lo tanto esta palabra es para todos nosotros los cristianos. Todos nosotros los cristianos tenemos que abrir las puertas para que toda esta cosa que se ha perdido, todo lo que hemos perdido, hermano, porque al cerrar las puertas nosotros nos apartamos de Dios y le damos la espalda al tabernáculo, que es darle la espalda a Cristo. Que Dios te bendiga en esta mañana. Yo espero que este mensaje te haya tocado tu conciencia, que te haya despertado tu espíritu y que te haya traído a una nueva y fresca consagración con Dios. Oídme, levitas, santificaos ahora. O sea que todos estamos a tiempo, en tiempo aceptable te he llamado. Estos mensajes no son de condenación, estos mensajes son de exhortación para que todos vivamos santificados. Y entonces aún nuestras enfermedades físicas, Dios las va a quitar porque va a ver que hay propósito para vivir en esta tierra. Si tú estás enfermo, yo quiero orar por ti en esta mañana. Quiero orar por ti porque muchas enfermedades son por causa de que nosotros siempre estamos en pecado. Señor Jesús, en esta mañana ponemos a todos los que están enfermos delante de ti. Si esta enfermedad que tiene mi hermano, si esta enfermedad que tiene mi hermana es porque después de ser salva ha continuado pecando, Señor, te ruego que le hables para que se restaure y que se vuelva a tu camino, y entonces tú quitarás toda enfermedad física, porque tu palabra dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos y que lo unjan con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere pecado, sus pecados le serán perdonados. Así, Señor, en esta misma confianza oramos y sabemos que tú has liberado en esta mañana a muchos para traerlos a una santidad completa y perfecta. En el nombre de Cristo Jesús oramos y a ti sea la gloria y la honra ahora y siempre. Y todos decimos amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta mañana.